¿para qué os voy a engañar? En este vídeo solo quiero convenceros de que vuestro próximo coche sea un eléctrico. Y ahora os voy a explicar por qué. Pues nada, que el coche eléctrico hay que quitarle todo el miedo que podáis tener a los coches eléctricos, la ansiedad de autonomía o de rango y lo caros que son, porque la diferencia de coste al final te la comes con creces con la falta de mantenimiento, que es casi nulo en estos vehículos, porque aparte de tener menos piezas, esas piezas son mucho más duraderas, no tienen partes mecánicas, son motores eléctricos que normalmente duran más de 1 millón de kilómetros, o sea que no sale rentable desde el minuto cero. Se amortizan en unos 10-15 años tranquilamente. Yo creo que la gente no los compra porque entre que no tienen autonomía suficiente, cuando puede llegar de sobra a 250 kilómetros para la mayoría de los viajes, incluso si consigues un vehículo con 350-400 kilómetros, es de sobra para cualquier viaje, incluso largo, porque aunque tengas que hacer más paradas en el transcurso del viaje y te lleve una hora más, un viaje de unas 4 horas te dure una hora más, por esa parada extra de una hora a recargar o lo que sea, al final es que es una ventaja al fin y al cabo, porque descansas y vas más descansado, vas más tranquilo. Y si tienes prisa, pues tienes que recurrir a un gasolina diésel o híbrido, pero los eléctricos están aquí y van a ser el futuro. Ya en el 2050 no se van a vender más vehículos de combustión, en principio. Así que tenemos que ir pensando que el eléctrico es el futuro. Daos cuenta de que os puede salir 100 kilómetros un coste de 0,50 euros. Y añadiendo solo el coste de neumáticos, pues poquito más. En un coche normal de combustión, eso se puede disparar por 5 o más veces. El coste respecto a un coche de combustión, en todos los sentidos, es mucho más bajo. Actualmente el coste por kilovatio en las diferentes electrolineras es tan bajo como 0,20 si es una carga semirápida, que es a 22 kilovatios. Bueno, en este caso, en este coche, como no admite en semirápida más que 7,4 kilovatios, pues serían en carga lenta pues a 0,20 incluso menos. Normalmente, si queremos viajar, hacer un viaje largo, vamos a necesitar cargadores rápidos en el camino y hacer una planificación. Y os voy a contar un poco, pues eso, después de haber hecho el viaje que he hecho, pues un resumen para que veáis cómo están las cosas. Los cargadores rápidos en la península son principalmente los que más asequibles están, son los de Repsol, Iberdrola y Easy Charger. También están los de Wenea y Endesa, pero son más caros. Y esas son las 5 compañías principales. Y luego está Ionity, que es muy caro. Y hay alguna compañía más por ahí que está empezando a implantarse, pero los que más hay son Iberdrola, Easy Charger, y que están en puntos estratégicos, y los de Wenea incluso, para poder llegar con tranquilidad, por ejemplo, a Madrid o a otras partes de la península. He estado mirando y podemos ir hoy en día con una autonomía de 200 kilómetros a cualquier parte, eso sí, con paradas cada 2 horas. Cada 150 200 kilómetros como mucho, tenemos que parar para no quedarnos tirados, evidentemente. Y eso, pues, hoy en día es una aventura. Con un coche de solo 250 kilómetros de autonomía es un poco aventura, porque a nada que enciendes la calefacción, que es la pega que tienen estos coches, o haces un consumo mayor por mal tiempo, o porque vas más rápido de 100 kilómetros por hora, porque esto es exponencial. Vas a 50 kilómetros por hora y te gasta alrededor de unos 8 kilovatios por cada 100 kilómetros. Pero como subas a 100, ya te sube a 15 kilovatios. Y si subes a 120, puede llegar a los 18-19 kilovatios por cada 100 kilómetros. O sea que la velocidad es contraproducente en los eléctricos. Bueno, también pasa en los de combustión, pero se nota menos porque no es tan eficiente en marchas lentas, no recuperan la frenada. Entonces
Ahí es al contrario. Los coches de gasolina, cuanto más despacio, cuando vas por ciudad, es cuando más gastas. Puedes llegar a gastar 10 litros. En cambio, con estos, como es tan eficiente su recuperación y su motor y tal, solo aquí el mayor consumo que tenemos es con el rozamiento del coche contra la carretera y sobre todo contra la resistencia del aire. Entonces, y bueno, también los puertos pueden afectar un poco negativamente al alcance, a la autonomía del vehículo, reduciendo pues entre un 20 y un 30% la autonomía si hay varios puertos o un puerto muy fuerte en el camino, porque al fin y al cabo en la frenada o bajando cuestas vas a recuperar un 60% de la energía que has invertido para subirlas. No vas a recuperar el 100%, no son tan eficientes, depende del vehículo y de su coeficiente de rozamiento, pero normalmente es así. Entonces nada, vamos a empezar. Os voy a enseñar también cómo es el motor del Seat Mii, un poco las características del vehículo, y para que os hagáis una idea que los utilitarios de este tipo de ciudad deberían ser obligatorios. No, en ciudad son lo más práctico que hay, incluso para viajes semilargos que sean a otra provincia, que tienes 300 kilómetros, paras una vez en el camino, cargas media hora, carga rápida 40 kilovatios hora. En media hora has recuperado 20 kilovatios que son suficientes para llegar hasta tu destino y dejarlo por la noche cargando o lo que sea. O sea que en ese sentido, chapó por SEAT, porque ha hecho un coche asequible y que ha tenido tanto éxito. Bueno, han hecho tres variaciones del mismo diseño, o sea, es decir, han utilizado 3 vehículos utilitarios con prácticamente los mismos componentes en cuanto a baterías y motores y demás. Están estandarizando la parte eléctrica un poco, el e-Up, el Mi y el Citigo, creo que es, o si no me equivoco. Y entre esos 3 vehículos han tenido tanto éxito que han tenido que cancelar, o sea, no reservar más pedidos, porque estaban tardando hasta 16 meses en dar fecha de entrega. De hecho, que lo pedí en enero, iba a estar para abril, o lo pedí en diciembre, ya no recuerdo bien. Iba a estar para abril y no me lo han entregado hasta septiembre por el tema del COVID. Este año está siendo bastante raro para todo, pero en este año lo bueno que tiene es que las ventas de eléctricos se han disparado. Tanto los híbridos como los eléctricos suman un 25% de cada uno y superan a las ventas en Europa de diésel y de gasolina juntos. Así que nada, a ver, espero que os disfrutéis del vídeo y que os resulte un poco tan interesante como a mí descubrir este coche, práctico, eficiente y económico coche. Bueno, económico relativamente, claro. Bueno, un saludo hasta ahora. El SEAT, como os comentaba, el SEAT Mii eléctrico es una gozada conducirlo. Es pequeñito, para 4 plazas nada más, porque solo tiene 4 cinturones de seguridad. No cabría una quinta persona, aunque algunos piensen que sí. Tiene un hueco entre las 2 plazas de atrás, que es para dar mayor comodidad, pero que no entraría otra persona. Y pues tiene muchas ventajas, aparte de que al ser eléctrico tiene una sola marcha, que es de 0 a 140, porque a 140 ya corta, está limitado por centralita, no deja correr más de 140, lo he comprobado. Tiene la asistencia de mantenimiento en el carril, que viene bien cuando vamos por autopista, cuando no hay muchas curvas, porque claro, cuando hay carreteras estrechas entre pueblos, las líneas igual en el trazado te acercas un poco a la línea y ya te está corrigiendo, entonces lo mejor es desactivarlo. Lo que no sé es cómo dejarlo desactivado por defecto, porque siempre que enciendes el coche tiene la asistencia activada y lo que es la retención, los diferentes niveles de retención, está por defecto puesto en el 0. Y a mí me gusta, por ejemplo, que tenga al menos, porque si no está en modo vela, tú cuando aceleras y sueltas el acelerador y sigue para adelante como si no le retuviera nada el motor, porque claro, al ser eléctrico apenas retiene. Los motores de diésel o gasolina retienen bastante cuando dejas de acelerar, tiene un rozamiento interno bastante elevado. En cambio el de electricidad
no tiene apenas, y se puede activar, aumentar el nivel colocándolo, haciendo este movimiento. Subes de nivel así y quitas nivel de esta manera hacia la derecha. Como se puede ver en la pantalla del volante, cuando cambias de nivel también te lo indica. Recuperación nivel 1, es decir, que al soltar el acelerador te recupera al nivel 1, que es una frenada ligera, pero lo más equivalente a un motor de combustión interna es el nivel 2, que es el nivel que me gusta a mí para que frene automáticamente, para que prácticamente usando solo un pie puedes conducir en ciudad o en carretera. Apenas tienes que frenar, porque como te hace una retención suficiente. Y el máximo de retención sería poniéndolo en el nivel B. El nivel B es para bajar cuestas pronunciadas y no tener que andar apenas apretando el freno. Yo todavía, a pesar de que he bajado puertos, no he tenido necesidad de usar el nivel B, el nivel 4 de retención. Entonces, como veis, está la palanca de cambios. La P es para cuando hacemos parking, o sea, aparcamiento, y para encender y apagar el motor, es decir, no te va a dejar sacar la llave si no lo pones en la P, y entonces ya puedes girarla y sacarla. Y lo mismo para encenderlo, tienes que tenerlo en la P y darle a la llave para adelante, como si encendieras un coche de combustión interna. Bueno, aquí os voy a mostrar cómo funciona el panel de instrumentos. En la izquierda del todo tenemos el nivel de carga-descarga. Esas barras azules que vemos es lo recomendado para alargar la autonomía del vehículo. Es decir, si nos mantenemos en esos niveles de aceleración o de velocidad, desde entre 20 y 80, vamos a la velocidad óptima a la que está preparado el vehículo para ser más eficiente. Es decir, el motor eléctrico, bueno, no es el motor, más bien es el coche, consume más a partir de 80 km por hora, pero eso lo hace no solo lo hace también uno de combustión interna. Sabemos que si vamos a 120 vamos a consumir casi el doble que si vamos a 50 todo el tiempo, simplemente por razones de resistencia del aire, rozamiento y demás. Entonces el consumo energético aumenta a mayor velocidad. Eso pasa en un coche, en un avión y en todo, porque el rozamiento aumenta. El caso es que si nosotros, por ejemplo, mantenemos la aceleración entre el 0 y el 60%, es el nivel óptimo de aceleración para que la batería no se consuma demasiado rápido. Porque si tú aceleras, siempre imagínate que estás acelerando a tope como si estuvieras en un rally al 80% muchas veces, esa descarga instantánea tan fuerte también conlleva una descarga más rápida en la batería, por el rozamiento interno, o sea, por la resistencia interna de la batería. Pero bueno, son temas técnicos que simplemente nos podemos olvidar, y a recordarnos de si podemos, de mantenernos en los niveles azules, en las rayas azules de consumo y de velocidad. Luego tenemos a la derecha lo que es el nivel del depósito, por llamarlo de alguna manera, que es la batería. Ahora está en un 3/4 y nos dice que tenemos 235 kilómetros de autonomía restante. Si este coche me viene haciendo unos 15 kilovatios a los 100 kilómetros de media de consumo, yendo como conduciendo normal, como si fuera un coche normal, pero procurando no pasar de 100 kilómetros por hora. Yendo por carreteras normales, fácilmente pasamos de los 200 kilómetros o incluso llegando hasta los 150 fácilmente. Siempre que no apretemos, o sea, que vayamos con una conducción sosegada, ¿no? Acelerones, frenazos y así. Si vamos como haríamos en un coche de combustión para hacer una conducción que se llama un poco más eficiente, que es adelantarnos a los acontecimientos y frenar un poco antes o acelerarnos bruscamente y demás, siempre vamos a conseguir aumentar la autonomía de esta manera. Porque claro, 200 y pico kilómetros son bastantes kilómetros,
pero si queremos hacer un viaje largo, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Si somos de conducción brusca o tal, pues siempre podemos ayudar a que el coche nos limite y que aumente la autonomía pulsando los botones Eco y Eco Plus. De hecho, si se nos pone lo que es la calefacción automáticamente y demás, lo ideal es desactivarla o bien darle a Eco Plus, porque de esa manera nos va a quitar, no va a dejar que se ponga la calefacción. La calefacción es otro tema del que hay que hablar, porque en un coche eléctrico, si tenemos inviernos duros, hay que tener en cuenta que uno de los mayores consumos es la calefacción. Para eso conviene poner lo que son asientos climatizables, asientos que te calientan directamente el cuerpo y evitar el uso de otros sistemas de calefacción como el aire acondicionado y demás, que son unos consumidores muy fuertes de batería. Os voy a hablar de la carga del Seat Mii. Si os fijáis, en modo carga lenta solo admite hasta 7 kilovatios, porque uno de los conectores no tiene pin, o sea que como mucho acepta corriente monofásica hasta 7,4 kilovatios. Tiene el N neutro, L1 y L2. Bueno, sería como trifásica en realidad, supongo. Y luego tiene otros dos pines. Tendría ahí el de masa, que es el central, y luego los otros 3 pines de corriente trifásica que le dan hasta 7,4 kilovatios. Y luego lo que son el conector importante. Los conectores importantes son los inferiores, que son los de corriente continua. DC más es el derecho y DC menos el izquierdo. Creo que así lo veis bien. Y estos sí que admiten hasta 40 kilovatios de carga. La batería en el coche, en el Seat Mii, está en la parte inferior. Ahí veis cómo crea un paso más elevado. Está ocupado en la parte inferior. Lo que son los asientos no tienen la altura, no están apoyados más abajo como suelen estar en otros vehículos. Y en la parte trasera, como se puede apreciar, también ocupa una parte considerable del vehículo. Entonces llega hasta la parte del asiento, y ahí tiene una parte que está elevada. Y vemos cómo tiene una parte central elevada, y de los asientos hasta atrás es lo que está ocupado por la batería. Estas son las llantas de aleación que vienen con el vehículo, no están mal. Y hay un tema que me llama la atención en un coche de estos: si apenas se utiliza el freno, ¿por qué trae un disco de freno refrigerado si apenas lo llega a utilizar? Pero bueno, supongo que no fabrican ya discos sencillos. O sea, no es necesario tanto disco en un coche que apenas lo usas solo cuando estás parado, prácticamente parado. Pero bueno, es una de las cosas que deberían haber mejorado, y poner un disco sencillo, porque el 99% de la energía la recupera a la batería. En cambio, detrás tiene tiene frenos de tambor, como se puede apreciar. La parte de detrás de la batería se puede apreciar en ese aislante de aluminio, se ve hasta dónde llega la batería. Este es el amortiguador de freno trasero, o sea, de la rueda trasera derecha, y el otro. Y aquí está el hueco de la rueda, que en realidad no hay ninguna rueda, sino que se utiliza el hueco para estar rellenado con goma espuma, con un quitapinchazos. Además, con el Seat Mii nos entregan con un transformador Chuco
para el conector, que da máximo 3,6 kilovatios, con lo cual con este transformador te tarda unas 12 horas en cargar completamente la batería, si es que está descargada totalmente, claro, también. Si está a la mitad, pues tarda unas 6 horas a 16 amperios. Lo bueno que tiene es que la aplicación nos permite regular la velocidad de carga. Puedes elegir entre 5, 10, 13 o 16 amperios. Ya os explicaré cómo funciona ese tema con el DriveMe, la aplicación DriveMe creo que se llama. Luego también viene con un alargador, que no es más que un conector que se conecta aquí con un hembra para conectar aquí, para alargar el cable en caso de que no llegue. También debajo del portón trasero, de la tapa del portón trasero, tenemos un hueco donde viene el kit antipinchazos y un inflador para el caso de necesidad, un inflador de emergencia. Este inflador funciona con un enchufe de 12 voltios que iría al toma de mechero y tiene un cable suficiente para poder inflar en caso de emergencia lo que es la rueda, después de aplicar el kit antipinchazos para taponar el posible agujero. Este para retirar aire. Y está muy bien. A pesar de que está a la orden del día, ninguno de los focos que tiene el Seat Mii eléctrico a fecha del 2020 tiene LED, por lo que yo recomendaría cambiar todo lo que sea posible a LED para, bueno, disminuir esos consumos, sobre todo en las lámparas interiores y en las traseras de freno y demás. Bueno, para los que gusten de saber características técnicas del vehículo, os voy a enseñar un poco los componentes que he visto con los que cuenta este motor, el del Seat Mii eléctrico. Bueno, por un lado está, ya sabéis que lo más importante es la batería y el motor, aparte del control de motor, la centralita y demás. Por aquí, debajo, por ahí detrás, llegan los dos cables de corriente continua de la batería, junto con el cableado del control de BMS. Cableado de control de BMS llega aquí a lo que es la central de control de todo el coche, que está debajo de la centralita. Luego a la izquierda tenemos lo que es el inverter al que le llegan los dos cables de corriente continua de alto voltaje y salen tres. Este es el control del motor, entonces de aquí salen los tres de corriente alterna trifásica al motor directamente, y aquí es donde se controla la potencia del motor y demás desde el centro neurálgico, que es como el cerebro. Este es el cerebro del coche. Creo que tiene un conector para actualizaciones, registros, comprobaciones en el taller. Y luego está la centralita que tienen todos los coches, que está también conectada al mismo centro. Ambos componentes están, por lo que veo, están refrigerados por agua, o sea que pueden llegar a calentarse bastante, por lo que entiendo. Aquí le entra el agua por este lado al centro, por así decirlo. Y luego también a este por detrás tiene también al inversor. Entiendo que es normal que el control de motor siempre al final tiene transistores de alta potencia, que son los que regulan el tema y siempre sufren algún calentamiento y tienen que refrigerarse. Están en una caja estanca, refrigerados por agua y demás. Me imagino cómo será por dentro. Estarán aislados con material epoxi o lo que sea y se refrigerarán por un lado y demás. Luego debajo podemos ver el motor, aunque no se ve mucho por aquí. Tiene un hueco bastante majo aquí delante, entre la zona de que no tiene radiador, porque el radiador en los coches eléctricos es minimalista. Tiene, en este caso el radiador empieza de un tercio para acá. Aquí empieza y sobre todo está en la parte baja derecha. Luego también tiene pues el servofreno, es eléctrico como todo en este coche, tiene ahí detrás. También aquí tiene la servodirección, un motor para ayudarnos con la dirección, que además aquí es donde se controla la corrección activa de cambio de carril, es decir, la ayuda en caso de cambio de carril
te corrige ligeramente la dirección. Bueno, aquí hay unas señales de que no utilicemos nunca para lavarlo, como es lógico, chorro a presión para lavar el motor ni nada, porque esto es todo eléctrico y puede penetrar agua en los sistemas y demás. De hecho, nunca recomiendo lavar ni a presión ni sin ella, porque siempre puede filtrarse algo de agua. Luego, bueno, aquí tienes las advertencias de alto voltaje, peligroso, motor del refrigerador que puede encenderse en cualquier momento, inflamable, que debe tener algún refrigerante inflamable y demás, no sé. Bueno, aquí el líquido refrigerante, el lavaparabrisas, el de frenos, y no sé, no tiene mucho más. La batería de plomo que en este coche es poco incomprensible, ¿no? Porque se podría sustituir con un transformador directamente de la otra batería, pero debe ser un tema de seguridad. En caso de accidente debe cortarse la corriente continua de la batería principal para que no haya cortocircuitos, ni derivaciones ni nada, y posibles incendios. Y esta nos mantiene lo que es la alimentación del sistema de baja tensión de 12 voltios para que podamos abrir ventanas, puertas y demás, pero bueno, siempre se pueden abrir sin esto, supongo, o no sé. El caso es que en el futuro me gustaría cambiarla por una batería de litio mucho más ligera, una batería del mismo tamaño, que ya veis que no debe ser que más de 15 amperios o así, es una pequeñita, simplemente lo mínimo para mantener, porque esto además se recarga directamente de la principal, o sea, el consumo que hagamos de luces y demás está recargado de la principal. Lo que no veo aquí es ninguna bomba de calor, es decir, todo el motor se puede ver por abajo, no tiene ningún cierre. Y luego la batería es como en las imágenes 3D que hay del coche, está en la parte inferior del coche, por lo que el coche tiene un centro de gravedad bastante bajo, es muy cómodo de conducir en las curvas, agarra muy bien, es prácticamente muy deportivo. Aquí empezamos nuestra aventura, viaje desde Alcalá de Henares hasta Bilbao. Entonces la planificación, lo que tengo planificado es parar 2 veces a cargar el depósito para llegar con tranquilidad. La primera parada creo que me va a llegar de sobra hasta Aranda de Duero, porque tengo unos 250 kilómetros estimados de autonomía. Bueno, pone 300 ahora, pero entre la subida de Somosierra, luego la bajada, ligera bajada y demás, creo que llego de sobra a Aranda de Duero. De hecho, vine desde allí sin cargar hasta aquí, me sobraron 60 kilómetros, pero yendo siempre a una velocidad de unos 90 kilómetros por hora, procurando ir a rebufo de camiones, camionetas y demás, y que además a veces iban hasta más rápido que yo, o sea que ahora me marca la potencia energía a tope, o sea que a ver cómo va el camino, y mientras no me encuentre con un viento de frente muy fuerte ni nada, va a ir perfecto. Entonces esto es un poco una aventura, pero bueno, un coche con esta autonomía tienes que tener bien planificado el viaje, si no te puedes encontrar con más de un problema. Bueno, luego os contaré más cosas sobre el coche. A ver, en la parada os seguiré hablando de la autonomía y en cada parada de lo que me queda, lo que carga, qué cargadores utilizo. Hoy en día está bastante más sencillo que hace unos años hacer una ruta de estas largas, porque hay varias electrolineras. Los cargadores rápidos de más de 22 kilovatios son los interesantes, porque los demás son demasiado lentos para hacer paradas rápidas. Y bueno, os iré contando. Tudanca, cerca de Aranda de Duero, y estoy cargando con Easy Charger. Ya veréis que hoy en día hay bastantes posibilidades. Sí que es cierto que hay un tramo entre Aranda de Duero y Madrid que hay muy poca opción, y tienes que prácticamente depender de tener la carga suficiente para hacer esos 150 kilómetros, cerca entre 150 y 200 kilómetros sin parar. Bueno, he hecho la última parada para recargar y llegar con margen de seguridad hasta casa, hasta Bilbao. Estoy aquí en Burgos, en una estación de servicio. Me he pasado la de Easy Charger y me he parado en la de Iberdrola, que está un poco más metida en Burgos, pero
que también tiene cargador rápido, y lo malo es que solo tiene un cargador, así que a veces, como esté algún coche puesto, pues ya le toca esperar o cargar en lenta 7 kilovatios. Pero bueno, ahora ya tarda media horita o menos en coger 15 kilovatios. Estoy ya al 85%, o sea que ya seguimos hasta casa. Son las 8 menos algo son casi las 8 de la tarde, y nada, en hora y media me planto en casa. Lo que normalmente viene a ser un viaje de 4 horas, pues me ha llevado desde las 3:30 hasta las 9:30, o sea que unas 5 horas. No, 6 horitas. Lo que viene a ser un viaje de 4 horas, voy a tardar 6 entre paradas y demás. Y viajando a 100 kilómetros por hora o 90, excepto en lugar de ir a 120. Pero bueno, la experiencia merece la pena, porque la motivación es fuerte. El tema de cuidar el medio ambiente sale por la mitad de precio, incluso puede salir menos en cuanto bajen los precios de las electrolineras, que parece que se pasan un poco con el precio, pero bueno, ya cuando haya más competencia, supongo que tendrán precios más ajustados. Y porque el mejor precio que suelen tener es a 0,20 en carga semirápida, y en carga rápida a 0,30 o 0,29 o algo así, creo que he visto por ahí en alguna electrolinera. Bueno, feliz viaje. Bueno, aquí vemos la autonomía que me queda. Todavía me quedan unos 30 kilómetros. La potencia disponible, dándole el botón a lo que es el mando derecho en el selector. Consumo actual, ahora estoy en llano, más o menos. La duración del viaje total desde que compré, o sea, todas las horas que he pasado en el coche, es lo cual es un dato interesante. La advertencia de velocidad, esto se puede configurar para que te advierta una velocidad determinada. La velocidad actual, la velocidad media de 41 km por hora, el recorrido total que he hecho ya con él, 1145 kilómetros, recorrido 2, que supongo que es para guardar, y la autonomía 74. Pues espero que os haya gustado este vídeo y que sigáis viendo el resto de vídeos sobre este tema del mundo de los coches eléctricos. Hasta luego.